Hola, buen día. El día de hoy voy a compartir con ustedes los conceptos muy importantes de voltaje alterno y directo. Voltajes y corrientes alternas y directas. Vamos a ver estos conceptos muy importantes. El voltaje también se conoce como diferencia de potencial, DDP, tensión eléctrica, fuerza electromotriz, etc. Vamos a ver una analogía entre un circuito eléctrico y uno hidráulico. Imaginemos un tinaco lleno de agua para poder impulsar la corriente de agua cuando se abra la llave. Aquí tenemos la imagen. Cuando se abre la llave, entonces la corriente de agua pasa por la manguera. La corriente de agua es la analogía de la corriente eléctrica y la fuente de alimentación eléctrica pues es el agua contenida en el tinaco. Vamos a dar una definición práctica de voltaje. Es una fuerza eléctrica capaz de impulsar una corriente eléctrica cuando se cierra el circuito entre una fuente de voltaje y una carga, por ejemplo, un foco. Existen dos tipos de voltaje, el voltaje alterno y el voltaje directo. El alterno presenta características de una onda, la cual se puede mover, desplazar y llevar su energía de un lugar a otro a grandes distancias. La unidad de medida es el volt. Algunas fuentes de alterna son las plantas generadoras de CFE, como son las termoeléctricas, hidroeléctricas, nucleoeléctricas, etc. Aquí tenemos una imagen donde se observa la generación de voltaje alterno, su transformación y distribución industrial y doméstica. La fuente de voltaje alterna más utilizada en equipos electrónicos son los transformadores de bajada, que se conectan por un lado a CFE en México y su salida más pequeña a convertidores AC/DC, mejor conocidos como rectificadores. Voltaje directo. El voltaje directo a grandes distancias se cae o se pierde, por eso no se emplea para distribuir energía eléctrica a grandes distancias. Algunas fuentes de voltaje directo son las pilas recargables y no recargables, baterías de automotores, celdas solares, etc. Otras fuentes de voltaje directo son circuitos que convierten el voltaje alterno de CFE en México a un voltaje directo fijo, determinado, o en un voltaje ajustable en una fuente de alimentación de laboratorio para realizar experimentos electrónicos. En la foto se muestra una fuente de laboratorio y dos tipos de cargadores modernos para celulares o algún otro equipo electrónico. Vamos a hablar de la corriente. Es el movimiento de las cargas eléctricas que salen desde una fuente de voltaje, llegan hasta algún dispositivo eléctrico y regresan nuevamente a la fuente. A esto se le conoce como un circuito eléctrico cerrado. Su unidad de medida es el ampere. Dependiendo de la fuente de voltaje empleada, existen también dos tipos de corrientes, corriente alterna y corriente directa. Utilizaremos el programa Livewire para simular los dos tipos de circuitos. En este circuito es de corriente alterna producido por un voltaje alterno de 12 volts, también conocido como voltaje eficaz de la onda alterna o VRMS. En este otro circuito es de corriente directa producida por un voltaje directo. La corriente directa solamente va en un sentido y la alterna va en ambos sentidos. Comparación entre los voltajes directo y alterno. Cuando el trabajo eléctrico que realiza un voltaje alterno iguala el trabajo que realiza un voltaje directo, entonces se define este voltaje de alterna como su voltaje eficaz, mejor conocido como valor RMS, cuyo nombre se le da por la forma en que se obtiene matemáticamente. Aquí tenemos el voltaje alterno con su semiciclo positivo hacia arriba, el semiciclo negativo hacia abajo,
y a la derecha, con una barra negra, se ve el voltaje eficaz de la alterna. Una forma gráfica de ver esto es imaginar que los dos semiciclos están rellenos de plastilina, que los dos se juntan hacia arriba y se aplastan hasta hacer una barra eficaz rectangular. Un voltaje eficaz de alterna iguala el trabajo de el voltaje de directa. Vamos a realizar una práctica, es la medición de voltajes alterno y directo. Armar un circuito cuya carga sea un foco incandescente de 12 volts alimentado con una fuente de voltaje de directa de 12 y por otro lado alimentarlo con una fuente de voltaje alterno de 12 volts eficaz. Realizar mediciones de voltaje y corriente empleando el multímetro mostrado. Aquí tenemos el multímetro y aquí tenemos los rangos para medir corriente directa, rangos para medir corriente alterna, rangos para medir los voltajes de directa y rangos para medir voltajes de alterna. El voltaje se mide en paralelo y la corriente en serie. Aquí tenemos el diagrama eléctrico del circuito que vamos a utilizar. Vamos a hacer mediciones. Aquí están unas fotografías del circuito en el que vamos a realizar estas mediciones. Punto 1. Medir la fuente de directa, medir la fuente de alterna y comparar sus valores. Mover el switch de un lado a otro y comparar la intensidad de luz emitida por el foco. Desconectar el transformador, abrir el circuito, desconectar y sacar la punta roja del jack B, colocarla en el jack A, poner la perilla en 20 amperes de alterna, conectar el ampérmetro en serie, energizar y medir la corriente alterna. 4. Realizar el paso anterior, pero ahora con la fuente de DC, medir la corriente en la escala de 20 amperes de directa. Bien, hay que anotar esos valores y vamos a pasar a la parte práctica. Pasamos ahora a la parte práctica. El punto 1 dice medir la fuente BDC de directa, medir la fuente de BAC, que es la de alterna, y comparar sus valores. Aquí tenemos un interruptor de 2 polos, 2 tiros. De este lado estamos aplicando el voltaje de directa de esta fuente. Por aquí viene la directa y por este otro lado viene la alterna del transformador, que también son 12. Bueno, ahorita los vamos a medir. Entonces, estamos en directa y aquí estamos en la escala de 20 volts. Entonces tenemos 12.1 en directa. Vamos a pasar el interruptor ahora alterna. Lo paso para allá, ahora está energizado con alterna, por eso aquí ya no mide. Vamos a medir los 12 de alterna. Entonces ahí están 12.15. Entonces ese es alterna y ya tenemos ese punto número 1. Vamos al punto 2, dice mover el switch de un lado a otro y comparar la intensidad de la luz emitida por el foco. Ahora vamos a ver la luz del foco. Le muevo de un lado, del otro, y ahora lo que estamos viendo es que prácticamente la luz tiene la misma intensidad. Esa es la idea de ver que realiza el mismo trabajo los 12 volts de directa aquí que los 12 volts de alterna. Por eso a este voltaje se le llama voltaje eficaz. Ok, ya tenemos el punto 2, vamos al punto 3. Desconectar el transformador, abrir el circuito, desconectar y sacar la punta roja del jack V, colocarla del jack A, poner la perilla en 20 AC, 20 amperes de alterna, conectar el ampérmetro en serie, energizar y medir la corriente alterna. Vamos a alterna, perdón, vamos a abrir el circuito, abrimos el circuito del transformador, vamos a poner el multímetro en modo de ampérmetro. Como es alterna, lo ponemos en amperes de alterna en 20. Ahí estamos, 20 de alterna. Lo quitamos de aquí.
y vamos a ponerlo en serie con el circuito abierto. Entonces aquí ya estamos en serie ahí, y el amperímetro 20 amperes de alterna, correcto. Entonces conectamos la fuente, ahí está, y tenemos punto 34 en la escala de 20 amperes, serían 340 miliamperes lo que estamos midiendo. Ok, ahora dice que hagamos lo mismo con directa. Entonces vamos a quitar la alterna de aquí, quitamos el medidor. Ahora vamos a pasar al medidor a amperes de directa. Aquí están los 20 de directa. Ahora vamos a abrir el circuito, ya lo abrimos, de la fuente de directa. La estoy poniendo en serie con la fuente y con la carga. Entonces aquí lo ponemos, confirmamos que está bien todo. Aquí está el amperímetro 20 de directa. Pasamos a la fuente directa y nos da 330 miliamperes más o menos. Entonces eso es lo que estamos viendo aquí. Aquí en esta fuente podemos, apretando este botón, también medir la corriente. Si yo aprieto este botón me dice 335 miliamperes. Ahí ya tenemos 330. Entonces está correcto. Muy bien. Para terminar esto dice investigar las medidas de precaución al medir voltaje y corrientes con el multímetro. Muchas gracias. Nos vemos en otro próximo video.